Bueno, bienvenidos a Evolución, Creación y Muerte, un acercamiento desde la mirada espírita y científica basados en el texto e investigaciones del psicólogo máster en educación y espírita Dr. Ubaldo Rodríguez y el psicólogo argentino especializado en psicooncología y cuidados paliativos, el Dr. Daniel Gómez Montanelli, ambos con diferentes y bastantes presentaciones, estudios y libros presentados en Estados Unidos, como también en toda América Latina y en diversos países de Europa. Este texto que ellos escribieron lo utilizo como soporte adicional al estudio de la biología, si pudiéramos llamarla así, espiritual, que llevo a cabo con algunos grupos de trabajo que dirijo en el proceso de tener elementos claros para lograr un acompañamiento de entrenador o de coaching espiritual en el proceso de vida y enfermedad personal de los integrantes del mismo, sin en ningún momento evitar, corregir o menospreciar el concurso único del profesional competente autorizado en cada país para precisamente procesos de salud y enfermedad. Este soporte que usted está escuchando y todos los que a continuación seguirán es solo para aumento de conocimiento y crecimiento personal de los participantes implicados. Bienvenidos. Lamarckismo, darwinismo y mendelismo. El pensamiento evolucionista propone que las especies cambian con el paso del tiempo. Es una idea que surge en la antigüedad. Sin embargo, es durante la Ilustración que los naturalistas empezaron a interesarse por la evidente variabilidad de las especies, hasta cuando Jean-Baptiste Lamarck publica sus primeras opiniones en 1801, ampliándolas considerablemente en 1809 en su obra Zoología y Filosofía y posteriormente en 1815 en otro postulado que hizo sobre la historia natural de los animales con vértebras o vertebrados. Postulando de esta manera, pues entonces la idea de la transmutación de las especies, trabajo considerado como la primera teoría científica de la evolución completamente formada en la época. Charles Robert Darwin, con influencia de su abuelo, que era Erasmus Darwin, postuló en 1859 la idea de que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común, mediante un proceso denominado selección natural, lo que se convierte en un elemento fundamental en la teoría de la evolución en ese momento, planteado igualmente por Alfred Russel Wallace de forma independiente a Darwin. Con Darwin y Wallace, la evolución fue aceptada como una teoría bien formada y como un hecho demostrable. No obstante, la evolución, mediante selección natural, no fue considerada como la explicación primaria del proceso evolutivo por la comunidad científica hasta 1930. Pues existen algunos problemas alternos que la teoría no resuelve. Uno de ellos es el tema del eslabón perdido y el otro sobre la linealidad evolutiva que no concuerda con la evidencia empírica surgidas posteriormente, solo por mencionar los dos más importantes. La obra que publica Darwin se titula El origen de las especies por medio de la selección natural. Sin embargo, en 1871 es cuando habla de la evolución del hombre propiamente dicho en su obra La ascendencia del hombre. Pero Thomas Huxley ya había publicado en 1863 la obra Evidencias del lugar del hombre en la naturaleza, convirtiéndose en realidad en un estudio de anatomía comparada basado en los conceptos darwinistas. Las ideas evolucionistas de Charles Darwin constituyen un sistema teórico complejo, un conjunto de teorías relacionadas más que una teoría singular. El núcleo de esas concepciones sigue conservando toda su validez. Así, en el darwinismo hay tres ejes teóricos que explican distintos aspectos de la realidad biológica. Primero, el transformismo o cambio de las características de las especies en forma gradual a lo largo del tiempo. Segundo, la diversificación de las especies. Las especies se diversifican por adaptación a ambientes o modos de vida diferenciados, ramificándose. Todas las especies están emparentadas, aunque en grados distintos, y en último término,
Todas las especies tienen su origen común en un remoto antepasado común único. Y tercero, la adaptación al ambiente que motiva el cambio evolutivo. Por otro lado, surge en el escenario histórico la figura de Gregor Johann Mendel, que era un monje agustino y naturalista austriaco, quien describió, por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades de arvejas, las hoy llamadas leyes de Mendel, que rigen la herencia genética vigente y ampliada por la genética moderna. En sus resultados encontró caracteres como los dominantes, que se caracterizan por determinar el efecto de un gen, y los recesivos por no tener efecto genético sobre un fenotipo heterocigótico. Su trabajo fue publicado en 1866, aunque no tuvo el reconocimiento que adquirió mucho tiempo después, cuando en 1900 Hugo de Vries, Karl Correns y Erich von Schemark redescubrieron por separado las leyes de Mendel. Mientras se difundía la idea de las mutaciones como un mecanismo fundamental de la evolución, los problemas internos de la idea de la selección natural amenazaron a la misma en caer en desuso. No obstante, en las décadas de 1930 y 1940 se desarrolla una nueva fase en el estudio de la evolución llamada neodarwinismo o teoría sintética de la evolución, donde se fusiona el darwinismo clásico con la genética moderna, formulada principalmente por investigadores tales como Simpson, Meyer, Huxley, Fisher, Sewall-Wright y otros. Esa fusión explica que los fenómenos evolutivos se dan básicamente por medio de las mutaciones, que son las variaciones accidentales de que hablaba Darwin, sumadas a la acción de la selección natural. Esta idea es la que prevalece en los escenarios académicos hoy día. En el libro, muy buen libro de los doctores Ubaldo Rodríguez y Daniel Gómez Montanelli, pues no nos detenemos o no se detienen mucho en estudiar a fondo cada una de las diferentes nociones sobre lo que es la evolución. Veremos brevemente en los diferentes módulos que llegarán a ustedes la teoría sintética de la evolución y el equilibrio puntuado, la generación espontánea versus el principio de Homo vivum ex vivo y la teoría de la recapitulación, la palingénesis junto con la genética moderna y el problema de la herencia, como para que cada uno de ustedes y paralelo a los estudios que desarrollamos, investigaciones y tertulias que desarrollamos, tratar de entender como soporte a lo que es finalmente esa teoría espiritual de la creación y, de hecho, también de la misma evolución del hombre. Un abrazo y nos vemos en el siguiente.